El Ministerio Edifícate, Fundamentos Firmes, presenta al pastor y maestro bíblico Freddy Sierra con un mensaje de la palabra de Dios para su vida. Dice la Biblia en Deuteronomio, estoy leyendo el capítulo 6, verso 4. Deuteronomio 6, 4 declara así: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Leamos de nuevo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Señor, oramos de nuevo, te buscamos porque queremos entendimiento, queremos conocimiento de Dios que nos conduzca a la salvación. Queremos conocimiento de Dios que nos lleve a una comunión verdadera con el Dios que conocemos, no con lo que no sabemos. Hace varias semanas nos vienes hablando de esto, Señor, que no adoremos lo que no sabemos, que no levantemos altares al Dios no conocido. Queremos adorar a quien sí conocemos, como dijo Pablo. Al Dios que vosotros adoráis sin conocerle, es a Él a quien yo os anuncio. Y a ese Dios es a quien estamos hoy invocando, a quien queremos conocer, al Dios de Israel, del que leemos en la palabra. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tú eres uno, tú eres el único Dios verdadero y nosotros te anhelamos y te buscamos. Ven y conforme a como te has revelado en la Escritura, háblanos, manifiéstate a nuestras vidas y enséñanos, Dios, cuán profunda es tu naturaleza, cuán profundos tus designios, cuán profunda tu forma de actuar por nosotros y en nosotros. Y sigue dándonos confianza en tu infinito poder, en tu omnisciencia, en tu sabiduría, en tu eternidad, en todos tus atributos, Señor, manifestados para que tengamos comunión, te temamos y te adoremos, Señor. Te bendecimos en esta hora y te entregamos nuestra atención, nuestro corazón. Con acción de gracias oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ubicarse allí en su silla de nuevo. Para usted que viene por primera vez o los que ya vienen regularmente, les recordamos que estamos en una gran serie de temas que tienen como título Lo que Dios quiere que sepas. Y ya llevamos reflexionando un buen tiempo en que lo primero que Dios quiere que sepamos es quién es Dios. Si no conocemos la naturaleza de Dios, vamos a adorar a Dios basados en la ignorancia y vamos a fallar terriblemente pensando que estamos bien con Dios, cuando no es así. Entonces, estudiando esa naturaleza de Dios, hemos aprendido que Dios es eterno, que Dios es inmutable, eterno e inmutable. Dios es espíritu. Dios es una persona. Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Y hoy entramos a una de las facetas tremendas del estudio de la naturaleza de Dios que solo en su gracia nos puede ayudar a comprender, porque no es fácil de absorber, sinceramente. Les estoy hablando de la triunidad de Dios. No me equivoqué, la triunidad de Dios, dije. ¿La qué? Triunidad de Dios. Diga, Dios es trino. Vamos a hablar de este rasgo, este aspecto de la naturaleza de nuestro Dios eterno. Y al hablar de esta fase, la naturaleza trina de Dios, pues es enfrentarnos a lo que muchos consideran es la doctrina más misteriosa y la doctrina más difícil de todas las doctrinas bíblicas. ¿Cuál? La doctrina de la Trinidad o triunidad. Ya vamos para allá. Porque no es algo fácil de entender para el ser humano. Ahora empecemos diciendo que es cierto que usted no va a encontrar en la Biblia la palabra Trinidad. No está por ningún lado. Porque es un término teológico que se le dio a la naturaleza de Dios para comprender su esencia. Mas el hecho de que no esté la palabra Trinidad en la Biblia no quiere decir que la doctrina no esté ahí. Por ejemplo, uno podría decir que el planeta Plutón
es el planeta Plutón, aunque no se llamara así, o no lo hubiéramos descubierto nunca, ¿cierto? Ahí estaría y sería Plutón, aunque se llamara de otra forma, ¿cierto? De la misma manera hablamos de la naturaleza trina de Dios. Ahí está, en la Biblia se expresa. Y entonces al estudiarla, los teólogos a lo largo de los años han llegado a este término, la naturaleza ¿qué? Trina o triuna de Dios. Entonces, partamos de esto. Es una doctrina complicada, es una doctrina difícil, pero que está claramente revelada a lo largo de las Escrituras. La Biblia dice que Dios es 3 personas en una: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para muchos esa palabra Trinidad, pues la verdad no es la que mejor define esta doctrina. Y por eso empecé con ese término. ¿Cuál fue? Triunidad. ¿Por qué? Porque Trinidad es una palabra que da énfasis sobre todo al hecho de que son 3 personas de la deidad. Trinidad, ¿cierto? Pero como que le queda faltando el énfasis de que no solo son 3 personas, sino que hace falta destacar la unidad total, absoluta de esas 3 personas. Por eso entonces se ha sugerido este otro término, que sí incluye tanto la naturaleza plural de Dios, como también su unidad inseparable. ¿Es el término qué? Triunidad. Tri, 3, pero unidad. Entonces uno puede decir, Dios es triuno. Diga, Dios es triuno. Entonces es un sinónimo de decir trino o triuno. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, pero la verdad yo me identifico muy bien con este término y me parece correcto inculcarlo a la iglesia. Dios es triuno. No dejemos de lado que es solo uno. ¿Cuál fue el texto que elegimos para empezar nuestra reflexión? Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces dése cuenta que estamos entrando a un terreno complejo, porque digo 1 y 3. Y muchos se complican con esto, porque tratan de entenderlo. No hay que entenderlo, solo hay que recibirlo con reverencia, con fe y en una actitud de adoración. Es decirle al Señor, Señor, yo no entiendo esto, pero la Biblia dice claramente que tú eres uno, pero que también eres 3 personas en un solo Dios verdadero. Entonces, aclaremos rapidito, de entrada muy bien, que nunca estaremos afirmando que haya 3 dioses. Hay corrientes doctrinales por ahí, iglesias. Algunos se conocen comúnmente como los unitarios, o les llaman los Jesusolos a veces. Y si usted encuentra con un creyente así, le va a decir, ustedes los cristianos son politeístas. Ustedes tienen 3 dioses, están errados. No, siempre aclare, sea lo que sea, aunque yo entienda o no, o pueda explicar o no bien la naturaleza triuna de Dios, lo que sí quiero dejar siempre completamente claro es que yo no creo en 3 dioses, nunca diga yo no creo en 3 dioses. Siempre los cristianos vamos a destacar que creemos en un único Dios, el único Dios verdadero. Tal como Dios se reveló desde la antigüedad, fue el mensaje que le dio a la nación de Israel. El Señor Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Pero nuestro Dios es uno. Siempre dígalo en claro. Siempre, aunque se encuentre alguien que le lleve a reflexiones complejas, pero ¿cómo así? No sé explicarlo todo, pero la Biblia dice que Dios es uno, más también la Biblia nos muestra una y otra vez 3 personas en la divinidad. Entonces recordemos que Israel creció en medio de naciones politeístas, o sea, con muchos dioses. Y entonces la gente tenía el dios de la guerra, y el dios del mar, y el dios de la fertilidad, y el dios del amor, y ahí salen los mitos, y Cupido, y todas esas cosas. Mitos y más mitos, dioses y más dioses. Pero el Señor le da a Israel un mensaje para que proclame. Dígale al mundo entero, solo hay un
Dios verdadero, y es un principio fundamental de la fe judía inicialmente, pero recordemos que el cristianismo se originó en la fe judía. Por lo tanto, nuestra base es la misma. También como cristianos es un credo de nosotros que solo hay un Dios verdadero. Y eso se mantiene a lo largo del Nuevo Testamento. Usted lee, por ejemplo, Juan 10:30, cuando el Señor Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos. ¿Se acuerdan? Él está diciendo, está hablando de su naturaleza divina, el Señor, y está diciendo somos uno. Yo vengo a revelar al Padre, pero quiero que se enfoque sobre todo en esto, cuando él dice el Padre y yo y el Padre somos uno, no dos. O sea, en ninguna forma dejó la idea de que hay división en Dios, no. Pero ¿cómo es posible que no haya división si son dos? El intelecto humano no comprende eso. Pero no se le olvide que de quién estamos hablando. De Dios. De la naturaleza de Dios. Es compleja, es profunda, es infinita, es eterna. Y uno alcanza a comprender hasta donde Dios le permite. Recuerde todo lo que hemos venido hablando. Tú eres Dios que te encubres. Hay ciertas cosas de Dios que quedarán totalmente manifestadas y otras que serán siempre para el hombre un misterio. Si comprendiéramos totalmente a Dios, dejaría de ser Dios y entonces nosotros seríamos Dios, ¿cierto? Entonces Dios siempre se envuelve en una forma de misterio, pero también revela lo que Él quiere revelar de Él. Y revela claramente que Dios es uno. Y el Señor dice, yo y el Padre somos uno. También en Santiago, mire Santiago 2:19. Santiago 2:19 nos expone este principio. Ya estoy en el Nuevo Testamento, estoy comparándolo con lo de Deuteronomio y encuentro en el verso 19 de Santiago 2. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Un texto que se usa mucho para el aspecto de la liberación espiritual, ¿cierto? Pero empecemos por el principio, ahí dice primero que todo que Dios es uno, y lo dice el apóstol Santiago, Nuevo Testamento. ¿Crees que Dios es uno? ¿Cuántos dicen amén? Bien haces. Dice aquí, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y en 1 Corintios 8, devuélvase unas hojas, 1 Corintios 8, verso 4, ahora el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 8, 4, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Verdad que es clarito? Ay, los cristianos, ¿ustedes creen en tres dioses? No, la Biblia para mí es la norma. Y el apóstol Pablo lo declara muy evidentemente aquí. Que sabemos que ¿qué? Hay solo un Dios y nada más. Dice, sabemos que solo hay un Dios. Y lo dice el apóstol Pablo. Entonces, insisto, por eso, más allá de que entendamos o no, más allá de que podamos explicar muy bien o no, hay que afirmar siempre, no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios verdadero. Sin embargo, en medio de esa unidad absoluta de su ser, en su naturaleza más íntima, Dios existe en tres personas. Y escuche, tres personas iguales en sustancia, iguales en esencia, iguales en autoridad, iguales en poder, iguales en gloria, en eternidad, iguales. No hay uno que sea más grande, uno más pequeño, otro más intermedio, no, es el único Dios verdadero. Sustancia, poder, autoridad, eternidad, iguales en todo el sentido de la palabra. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Miren, se ha intentado explicar esto de la naturaleza triuna de Dios con una cantidad de ilustraciones. Y entonces se inventan de todo. Eso es como el sol, que el sol es luz, el sol es calor y el sol es fuego. Pero todo, el fuego solo no es el sol, ni el sol a la luz es el sol, no, toca mirarlo todo.
¿cierto? O toman el agua en estado gaseoso, sólido y líquido. Entonces usted coge un pedazo de hielo y pues es hielo, no es agua, pero es agua. Sí, el gas, y ahí se complican y tratan de armar historias y más historias, pero aunque eso trate de ayudar, a veces lo que hace es confundir a la gente, y la verdad es que toda ilustración se va a quedar corta, porque la naturaleza de Dios es muy profunda. Entonces lo mejor que podemos hacer en lugar de quedarnos con todas esas ilustraciones es acudir a la revelación bíblica y empezar a mirar los argumentos, todo lo que nos expresa que Dios es pluralidad, escuche. De hecho, todo tendría que empezar por el Génesis, cuando dice en el principio Dios, porque el término original usado, Elohim, es un término plural. Plural, o sea, es como si dijera la Biblia, en el principio Dios creó. Y el nombre es plural, pero el siguiente adjetivo es singular. Dice, no dice en el principio dioses crearon, no, en el principio Dios creó. Es un término plural. Y uno, pero ¿cómo es posible? Vaya y pregúntele usted al Señor cuando ya se lo encuentre cara a cara, pero es que la Biblia lo expresa así. Entonces vamos a mirar una cantidad de argumentos y con todo esto, ¿qué quiere el Señor? Hacernos conscientes de que realmente nosotros nos presentamos ante un Dios infinitamente grande, complejo para nuestro entendimiento, y cada vez esto despertará más y más reverencia, más y más confianza en su poder, en su infinita sabiduría, en lo que Él hace por nosotros y en nosotros. Entonces, si empezamos a mirar argumentos, vamos a Génesis, capítulo 1. Génesis 1, verso 26. Génesis 1, 26. Vemos que Dios está como tomando consejo consigo mismo, como hablándose. Mire Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, ¿quién es el que está hablando? ¿Cuántos dioses hay? Uno, pero Dios dice, hagamos al hombre, hagamos. Y sigo leyendo, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Nota usted el plural? Hagamos nuestra imagen y nuestra semejanza. Esto nos muestra de una vez la pluralidad de Dios, aunque Dios es uno. Sigan Génesis, pero vaya al capítulo 11. Ahí está el evento de la Torre de Babel. ¿Recuerda la Torre de Babel? Que los hombres empiezan a construir esta gran torre que quieren que su cúspide llegue al cielo. Pues dice en el verso 5 de Génesis 11, y descendió el Señor, dice ahí, Yahvé, o Jehová, ¿cierto? Descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Dios, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Quién está hablando? Dios. Ahora pues descendamos otra vez. Aparece el plural. Y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos, confundamos. ¿Pero con quién habla? Es Dios en su naturaleza, ¿qué? Triuna. Trina, pero una, triuna. También uno puede ir a la profecía bíblica. En la profecía bíblica uno encuentra declaraciones que requieren de la doctrina de la triunidad y si no, no se podrían cumplir. Como Isaías 7:14. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Ya venimos asombrados con la naturaleza de Dios hasta aquí, ¿cierto? Y uno le incluye este atributo y ahora sí que se pone cada vez más profundo el asunto. Dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Escuche, Dios va a enviar a Dios con nosotros. Reflexione un momento en eso. Dios va a enviar a Dios. ¿Cómo así?
Y si siguen Isaías en el capítulo 9, verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Mire, Dios, ese niño que va a nacer se va a llamar Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí uno se pregunta, ¿cómo podría Dios enviar a Dios? Porque lo he leído en 2 textos, ¿cierto? Que Dios va a enviar a Emmanuel, Dios con nosotros. Y que el niño se llamará Dios fuerte. ¿Es una promesa de quién? De Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo Dios puede enviar a Dios a no ser que haya pluralidad en el ser de Dios? ¿Lo está notando? Pero todo el tiempo recuerde, Dios es uno. Otro argumento, la Biblia dice, Dios es amor. Repítalo conmigo. Eso lo veremos luego en los atributos morales. Dios es amor, pero Dios, el primer atributo que estudiamos, es eterno. O sea que si Dios es amor y si Dios es eterno, súmelo. Dios es eterno amor o amor eternamente. Quiere decir, si Dios es amor, entonces que Dios siempre ha amado. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Si Dios siempre ha amado, incluso antes de la creación, antes del tiempo, porque es eterno y eternamente Dios es amor, la pregunta otra vez, ¿cómo es posible? ¿A quién ha amado? ¿A quién ha amado? No, antes de la creación, antes del tiempo, pero Él es amor. La respuesta está en la triunidad. Las 3 personas de la deidad se han amado entre sí perfectamente desde la eternidad, porque Dios es amor, es su esencia, es su naturaleza. Y uno entiende Juan 17 ahí. Juan 17, cuando el Señor Jesucristo declara lo siguiente, Juan 17, verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Hijo de Dios es eterno, y desde antes de la fundación del mundo, en su unión eterna con el Padre, siempre el Padre ha amado al Hijo. ¿Sí se da cuenta usted? Porque Dios es amor. No es posible hablar de alguien amando si no hay a quien expresarle ese amor. Esto también se convierte en un atributo que nos demuestra la naturaleza triuna de Dios. Sigo con Isaías 61 y solo seleccioné los textos más destacados, pero esta es una doctrina que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Isaías 61, verso 1. En relación al ministerio del Señor. Isaías 61:1 dice la Biblia, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, obviamente este no es el Espíritu quien habla, porque sobre él está el Espíritu. Porque me ha ungido Dios. Ahí está hablándose del Padre. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Mire que en un solo texto se menciona al Padre, quien unge con el Espíritu al Hijo para que cumpla su misión. Naturaleza triuna de Dios. Y tenemos un argumento que no se puede dejar de lado, que es tremendamente importante aquí. Tal vez usted lo ha encontrado leyendo la Biblia de vez en cuando. Y es la figura de el ángel del Señor. ¿Ha escuchado el ángel del Señor? El ángel de Jehová, el ángel de Yahvé. ¿Quién es ese misterioso ángel? Porque por todo el Antiguo Testamento se menciona este ser celestial, que es distinto del Padre, pero que recibe los atributos de Dios. Se le adora como a Dios y se manifiesta como Dios, pero dice, vengo en nombre de Dios. Soy el ángel del Señor. Y Dios te dice, Dios, el ángel, hay unas personas claramente diferenciadas. Este ángel del Señor
se puede usted dedicar a profundizar más. No voy a leer todo esto porque es mucho, pero le voy a dar algunas referencias y usted en su casa vaya y verifique. Luego puede ahondar en esto. Yo voy a tomar 2 o 3 ejemplos, pero usted lea, por ejemplo, en Génesis 16, 7 al 11. Ahí aparece el ángel del Señor a esta sierva Agar. ¿Recuerdan que hablamos de que Dios se le manifestó? Tal vez usted no lo notó ese día, pero ahí dice, el ángel del Señor encontró a Agar. Fue el ángel del Señor. No dice, y Dios llegó, no, el ángel del Señor. ¿Por qué no dice de una vez Dios? Porque es un ser celestial diferente del Padre. Viene en nombre del Padre y es ver a Dios mismo porque es Dios, pero ahí vemos una persona diferente. Es el ángel del Señor. Léalo con detalle usted en Génesis ¿qué? 16, del 7 al 11. El ángel del Señor también está, le voy a decir dónde más, si usted luego lo lee. Se le aparece a Jacob. Vaya y mírelo, ¿dónde? Génesis 38. Génesis 38, del verso 11 al 22. ¿Recuerdan el encuentro de Moisés con Dios? Pues fue con el ángel del Señor. También fue el ángel del Señor. Entonces mire la manifestación del ángel del Señor a Moisés. ¿Dónde? Éxodo 3, del 1 al 6. Éxodo 3, del 1 al 6. El ángel del Señor se le manifestó a Josué. En nuestras predicaciones alguna vez hablamos de Josué preparándose para tomar Jericó y cómo viene el ángel del Señor y se le presenta como el príncipe de los ejércitos de Dios. ¿Eso dónde está? Josué 5, verso 13 al 15. Los curiosos van a ir a estudiar esto. Los deseosos de conocer mejor la naturaleza de Dios van a ir a Josué 5, 13 al 15. El ángel del Señor se le apareció a Gedeón. Jueces también, capítulo 6, verso 11 al 16. Jueces 6, 11 al 16. Y este siguiente que sí lo voy a leer. Vamos a Jueces, capítulo 13. Jueces 13. De todos estos escojo este. El ángel del Señor se le presentó a Manoa y su esposa. ¿Quién era Manoa? Papá de Sansón, para usted que no lo sabía. Manoa, el papá de Sansón. Mire lo que dice Jueces 13. Jueces 13, verso 1. Toda una narración. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Sí? Y Dios los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Quiero que note todo el tiempo el carácter del ángel del Señor, las palabras, el conocimiento, la omnisciencia pues que muestra este ángel. Y note que no dice, y un ángel vino. No, no, el ángel del Señor. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás, darás a luz un hijo y navaja no pasará, sobre su cabeza le da los votos. Verso 6, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios. No dice, oiga, Dios vino, dice, un varón de Dios, era un ser celestial. Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. ¿Sí ve todo el misterio que envuelve? Y me dijo, he aquí que tú concebirás, y le da otra vez las indicaciones. Verso 8, entonces oró Manoa al Señor, y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste. ¿Nota la diferencia? ¿A quién ora? A Dios. Y dice, él envió pues a un varón de Dios.
a él que enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe qué hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido no estaba con ella. La mujer corrió, llamó al marido, verso 11, se levantó Manoa, siguió a la mujer y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, y mire, él dijo, yo soy. ¿Recuerda lo que estudiamos de yo soy? El nombre de Dios que dice, Dios es, yo soy, el que existe en sí mismo. Note, este es un varón enviado de Dios, pero dice, yo soy. Pero si ese término solo se le aplica a Dios mismo, entonces es Dios, pero luego Dios no está en el cielo. ¿Nota usted la complejidad del asunto? Pero sí es evidente que hay personas diferentes. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debo cuidar al niño? El ángel del Señor le repite las instrucciones. Entonces, verso 15, Manoa dijo al ángel del Señor, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo al Señor, a Dios. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel del Señor, no sabía. Entonces dijo Manoa al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Acabé de leer Isaías, un niño nacerá y llamará su nombre admirable consejero. Y este ángel del Señor dice, mi nombre es admirable. Basado en estas cosas, entonces se ha llegado al consenso entre los creyentes y los teólogos que este no es otro que el Hijo de Dios manifestándose antes de su encarnación. Desde antes, claro, si es el Hijo de Dios, es el eterno Hijo de Dios, es Dios y siempre ha estado. Entonces que se haya manifestado en su encarnación es otra cosa, pero desde la eternidad Dios es triuno. Y vemos aquí al ángel del Señor diciendo mi nombre que es admirable. Y Manoa tomó un cabrito, una ofrenda, lo ofreció sobre una peña al Señor. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoa y su mujer. ¿Cuál milagro? Miren, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y miren el final. Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. No era algo corriente, no pasaba una y otra vez, no. Eran casos específicos, especiales. Entonces conoció Manoa que era el ángel del Señor. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Vimos a Dios. Y ahí usted puede seguir el relato. Vi a Dios, pero es el ángel del Señor y es enviado de Dios que está en el cielo, pero es Dios. Y dijo, yo soy. Es la naturaleza triuna de nuestro Señor. Ya en el Nuevo Testamento, pues la revelación es mucho más clara, porque ya contamos con la encarnación del Hijo de Dios y también con el derramamiento del Espíritu Santo, con la ascensión del Señor. Entonces para uno como cristiano es más fácil asumir esto de lo que fue para los del Antiguo Testamento. Tomemos el ejemplo de los apóstoles. ¿En qué cultura crecieron los apóstoles? Cultura judía, rigurosamente monoteísta, o sea, un solo Dios. A ellos no se les podía de ninguna manera vender la idea de tres dioses. Tenían muy claro desde su infancia y en su arraigada cultura que Dios es uno. Sin embargo, los apóstoles se tuvieron que enfrentar al hecho de que aunque Dios mantenía invisible en los cielos, estaba ante ellos encarnado. ¿Qué fue lo que dijo Pedro cuando vio al Señor? ¿Qué fue lo que dijo Pedro cuando vio al Señor? Apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Él vio la divinidad
del Hijo de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor caminó sobre las aguas? ¿Qué sintieron ellos? Miedo, dijeron, ¿quién es este? Cuando reprendió el viento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor resucita y Tomás le mira y dice, Señor mío y Dios mío, pero luego Dios no está en los cielos, sí. Y ellos se tuvieron que enfrentar a este hecho. Dios está en los cielos, pero aquí es innegable. Vemos al Hijo de Dios. Es Dios manifestado en carne. Ellos vieron al Hijo de Dios orando a Dios en los cielos. Al Padre. ¿Se da usted cuenta? No solo habló del Padre, sino oró al Padre. Y cuando los apóstoles vieron al Hijo de Dios ascender al cielo, luego vieron llegar a Dios el Espíritu Santo en Pentecostés. Innegable, ¿cierto? No, pero ¿cómo así? Bueno, es la realidad, asúmanlo. Y aunque ellos eran monoteístas, no tuvieron ningún otro camino, ninguna otra opción que reconocer. Fuimos confrontados con tres que son Dios, pero solo hay un Dios verdadero. Dios es triuno. Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, más solo hay un Dios verdadero. Los apóstoles, a quienes escogió el Señor para que empezaran a difundir este mensaje, entendieron muy bien esto. Y por eso de ahí en adelante su enseñanza lo incluye. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, o sea, Cristo, el Hijo de Dios. Es un nombre asignado ahí al Señor. En el principio era el Verbo, escuche, y el Verbo era con Dios, o sea, no se los imagina ahí acompañaditos. Pero luego dice, y el Verbo era Dios. ¿Cómo se acompaña Dios con Dios? ¿Se da cuenta? No, pero ¿cómo así? Hay aspirinas para todos. Es la naturaleza triuna de Dios. Y luego tomemos a Mateo, el publicano, discípulo del Señor. En sus instrucciones al final del Evangelio dice que los creyentes debemos ser bautizados. ¿Cómo? ¿En qué forma? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo con esto otra vez, bautizándolos en el nombre, no los nombres. Vea que no dividen nunca la esencia de Dios. Bautícese en los nombres de Dios. No. Un solo nombre, quiere decir no hay división en su esencia. Es un solo ser en nuestro Dios. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bautícese en el nombre representado por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres, pero uno. Es nuestro Dios triuno. Es un nombre, pero es el nombre de tres personas. Y entonces les sigo ayudando a aclarar la mente, si es posible. Quiera Dios le dé el entendimiento. Porque usted se va a encontrar los que niegan la doctrina de la Trinidad y empiezan a decir, no, es que Dios es uno, ahí la Biblia dice que es uno, solo que Él tiene diferentes manifestaciones. Entonces Él a veces se muestra como Padre, otras veces dice, ahora me convertí, me manifiesto como Hijo. No, y luego Dios dice, ahora soy Espíritu Santo, y como si fuera solo un Dios que se muestra de tres formas. No es correcto eso, porque la Biblia destaca muy bien que son tres personas claramente diferenciadas. Una vez hablábamos con una de estas personas y le decíamos, bueno, no, pero ¿cómo sustentan ustedes esas cosas? Entonces cuando el Señor está en la cruz y dice, Padre, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces ¿a quién le hablaba? Y ellos decían, Él le hablaba a su divinidad. Dicen unas cosas raras, ¿no? El Señor no se hablaba a sí mismo entonces. Yo mismo me digo, Dios, ¿yo por qué me abandoné? No, el Señor es una persona claramente en la cruz y está hablando a otra persona claramente en el cielo. Y habló una y otra vez, yo podría orar a mi Padre, Él está allá, hay un Padre en los cielos. Y Él me podría enviar sus ejércitos de ángeles y me libraría, pero ¿cómo ocurrirá entonces lo que está escrito? Padre, vuelvo a tu gloria con aquella gloria que tuve contigo. Hay comunión, ¿se da usted cuenta?
Entonces no es admisible decir que es que Dios se manifiesta de diferentes formas, no, Dios es tres personas claramente diferenciadas. Y para más claridad, encontramos en la Biblia muchos relatos donde se mencionan en la misma escena las tres personas. Escenas como la anunciación a María, en Lucas 1:35. Miren, Lucas 1:35. Son textos que hemos leído en otros estudios, pero ahora los vemos desde este enfoque. Lucas 1:35, María recibe las palabras del ángel. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, vamos a buscar a nuestro Dios triuno, dice primero, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, el Altísimo es un nombre del Padre. ¿Qué pasará? Te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mira, ahí está, el Espíritu Santo que vendrá sobre ti, el poder del Altísimo y el Hijo que será engendrado. Es que esto es todo un misterio. Le voy a llevar a una reflexión en el campo humano. Cuando uno engendra un hijo, se convierte en el papá, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Se sabe por la Escritura y es evidente que el Padre engendró al Hijo desde la eternidad. Es un misterio, porque son eternos, coiguales siempre. Pero por eso se habla del Padre y el Hijo. Mas vemos que quien viene sobre María es el Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió en ese momento? Fue engendrado el Hijo de Dios. Entonces el papá, entre comillas diríamos, ¿quién fue el papá si engendró al Señor en el vientre de María? El Espíritu Santo, pues diríamos nosotros humanamente, ¿no? O sea, pero no es el Padre, pero es como si fuera el papá porque es Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y está involucrado el Espíritu Santo y está involucrado el Padre. Es un misterio, es muy profundo. Es la naturaleza triuna de nuestro Dios. También tenemos el relato del bautismo del Señor. Solo le doy el texto, Mateo 3, verso 13, en adelante, y lo relato. ¿Recuerdan ustedes? Dice que cuando el Señor descendió al río, ¿cierto? Entró a las aguas, ahí está el Hijo. Dice, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, en ese caso, como de paloma. Ya está el Espíritu Santo. Y se escucha una voz del cielo. Este es mi Hijo testificando, ¿cierto? Es evidente. Está hablando desde el cielo el Padre. El Hijo está en el río y el Espíritu Santo desciende sobre él. Naturaleza triuna del Señor. Sigo dándoles argumentos porque esto debe tenerlo claro todo creyente. El Señor Jesucristo habló del Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, Juan 15. Juan 15. ¿Qué dijo del Consolador el Señor en Juan 15? Dijo lo siguiente, leamos por favor el verso 26. Pero cuando venga el Consolador, ya hay una persona bien y diferenciada, ¿no? ¿El qué? Es el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Quién lo envía? ¿Quién lo envía? Los dos. Mire, dice, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Al fin qué? ¿Del Padre o de ti? Pues de Dios. Yo y el Padre, uno somos. El Padre y el Hijo envían al Espíritu. Ahí lo dice, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Miren, el Padre envía al Hijo. El Hijo viene en nombre del Padre a glorificar al Padre. El Padre y el Hijo envían al Espíritu. El Espíritu no habla de sí mismo, sino que glorifica al Hijo. Y el que glorifica al Hijo, glorifica al Padre. Mire la unidad total, siempre es así, siempre. La naturaleza triuna de nuestro Dios.
La Biblia dice que el Señor Jesucristo se ofreció en la cruz mediante el Espíritu eterno, ¿cierto? O sea, está el Hijo de Dios y se ofrece en sacrificio mediante el Espíritu Santo, mediante el Espíritu eterno. Pero estando en la cruz, Él clama a Dios en los cielos. Otra vez, vemos la participación de la naturaleza triuna. En fin, uno puede seguir aquí avanzando y avanzando. Segunda de Corintios 13. Segunda de Corintios 13, verso 14. Esto se conoce como la bendición apostólica. La bendición apostólica es como esa oración que se hace por los creyentes. Una oración que lo abarca todo. Una oración muy completa de plenitud para cubrir a la iglesia del Señor. Y en esa bendición apostólica dice, 2 Corintios 13, verso 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Por qué partirlo así? ¿Por qué no decir Dios les bendiga? No, se toma el detalle Dios de aclarar siempre y de incluir en su bendición apostólica, diferenciando la personalidad, la divinidad de cada una de las personas de la triunidad. Y por eso vemos, por un lado se destaca ¿qué? La gracia del Señor Jesucristo. Luego, el amor del Padre, de Dios. Luego, ¿Cristo no nos ama? Claro, pero aquí se quiere dar énfasis al Padre en su expresión de amor que envió a su Hijo. ¿Y el Hijo qué expresa para nosotros? La gracia de Dios. Y luego, ¿qué más dice? La comunión del Espíritu, porque Él es el que nos da a entender todo esto. Es Dios, es como decir Dios les bendiga. Pero que quede claro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Finalmente, vayamos a Efesios 4:4. Efesios 4:4. Leamos hasta el verso 6. Efesios 4:4 hasta el verso 6. Mire Pablo lo que dice aquí. Un cuerpo y un espíritu. O sea, el cuerpo es la iglesia, pero hay un espíritu, o sea, el Espíritu Santo está con E mayúscula. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Un Espíritu, un Señor y un Padre de todos. Note cuántas veces se diferencian estas cosas. Este mismo texto sustentado en 1 Corintios 12. Devuélvase. 1 Corintios 12, verso 4. 1 Corintios 12, verso 4. Leemos, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Resalte ahí, el Espíritu es el mismo. Sigo leyendo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora resalte, el Señor es el mismo. Y luego añade, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mire todo lo que destaca él. Habla de, primero, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Otra vez diferenciando las personas. Aquí podríamos seguir y seguir hablando de textos y más textos porque, como le digo, la palabra Trinidad no la encontramos, pero sí encontramos la doctrina revelada en uno y otro y otro y otro lugar. De hecho, para seguir ahondando usted podría dedicarse, bueno, voy a mirar a ver si cada persona de la deidad es Dios, pues tiene que atribuírsele los atributos de Dios todo el tiempo, a cada uno. Usted podría dedicarse, bueno, a mirar dónde dice que el Padre es Dios, pues es evidente y usted encontrará una cantidad de textos. ¿Hay textos que digan que el Hijo es Dios? Hay una cantidad de textos. Y hay otra cantidad de textos que dicen que el Espíritu Santo es Dios. Lo voy a leer de a unito para que unifiquemos. Al Padre se le llama Dios, 1 Corintios 8:6. Seguimos ahí en Corintios, devuélvase unas 3 hojas.
Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Luego dice, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Al Padre se le llama Dios, ¿cierto? Dice, solo hay un Dios, el Padre, dice Pablo. Solo hay un Dios, el Padre. Pero también hay un texto que dice que el Hijo es Dios. Hebreos 1:8. Mire lo que dice Hebreos 1:8. En Hebreos 1:8 leemos, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Se dice esto de quién? Del Hijo. Y se le dice tu trono, Dios. Solo hay un Dios, el Padre. Y el Hijo, Dios. Tu trono, oh Dios. Y también dice la Biblia que el Espíritu Santo es Dios. Hechos 5:3. Hechos 5:3. Dice Pedro confrontando a Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Le confronta, le llama la atención. Al final dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y estoy diciendo, Jesucristo se ofreció mediante el Espíritu eterno. ¿Quién es el único eterno? Dios. El Espíritu Santo, dice la Biblia, es Dios. Entonces nos encontramos aquí con el asunto, ¿no? El Padre es Dios, solo hay un Dios verdadero. Pero el Hijo es Dios, solo hay un Dios verdadero. Y el Espíritu Santo es, pero solo hay un Dios verdadero. Luego entonces, solo hay un Dios verdadero, pero constituido por tres personas claramente diferenciadas. Bueno, ¿y cómo aplicamos todo esto? Dirán algunos. Bueno, simplemente comprendamos que como Dios es uno en esencia y la esencia nunca está dividida, entonces nunca es correcto pensar, ojo con esto, en que las personas de la triunidad actúen independientemente, y es donde fallan muchos. Como que yo quiero orar un momento, entonces voy y le hablo a mi papá y me olvidé de que Dios es triuno. No se puede hacer, nunca. Usted no puede en su mente separarlos jamás, porque ellos nunca se han separado. Son uno en esencia. ¿Comprende? Dígame, no. Estoy de acuerdo. Porque uno llega a orar al Padre, pero jamás podría hablar al Padre si no viene en el Hijo, porque Él es el puente. El camino al Padre, ¿quién es? Déjelo de lado y dice que está hablando usted con el Padre sin el Hijo. No se puede. No hay acceso. No hay intermediario. ¿Cómo pretende usted hablar con Dios si el único camino al Padre es Jesucristo, su Hijo? Nadie viene al Padre. O sea que aunque usted vaya a orar al Padre, debería siempre saber que viene en el Hijo. Ya estamos con Dios Padre e Hijo, pero la comunión, ¿quién es el que hace que sea posible? El Espíritu, porque dice la Biblia, Él tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Nadie puede llamar a Dios Padre sino por el Espíritu de Dios. Pero luego no era por el Hijo, sí, el camino, pero para llamarle Padre necesita la obra interna. ¿Quién la obra? El Espíritu. Siempre estará esto, pero más unido que, pues muy unido. Entonces yo llego a orar y yo veo a mi Dios trino y uno. Aunque no lo entienda, aunque no lo pueda explicar muy bien, siempre veré a mi Padre, al Hijo de Dios y al Espíritu de Dios, porque nada en su esencia se puede jamás dividir, nunca. Nunca. Errores. Esta iglesia tiene el énfasis es en el Espíritu Santo. ¿Usted lo ve?
libros enteros, ministerios enteros donde acá, Espíritu de Dios y solo es el Espíritu y dejan de lado a Cristo y al Padre. Y se obsesionan, quiero sentirte Espíritu de Dios, Espíritu Santo, y la gente va, ay sí, el Espíritu. Pero ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu Santo nos guía al Hijo. Si de verdad usted halló al Espíritu, verá a Cristo. Y cuando vea a Cristo, Cristo le guiará al Padre. ¿Se da usted cuenta? No puedo dividir, dígalo. Dios es triuno, no solo trino, triuno, ¿se da usted cuenta? Esto es lo bonito al final, cuando llegué y leí la naturaleza trina, pastor, ay disculpen. No, lo dije adrede, es la naturaleza triuna, porque de inmediato digo tres, pero lo cierro en uno. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nunca pensemos en la triunidad actuando independientemente, sino siempre en una armonía perfecta. Juan 12:49. Juan 12:49. Dice así. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Quién dijo esto? El Hijo de Dios, Dios Hijo. Pero aunque es Dios Hijo, dice, no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Yo no hablo por mi propia cuenta porque soy un Dios triuno y mi esencia no se divide. Lo que está en el corazón del Padre está en el corazón del Hijo y está en el corazón del Espíritu Santo porque es lo que está en el corazón de Dios. Juan 16, pase unas hojitas. Verso 13, que es lo que he venido diciendo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, vuelve y juega. El Hijo de Dios dice, yo no hablo por mi cuenta. Ay, les cuento, el Espíritu tampoco habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nunca vean al Espíritu Santo como actuando por su lado. Vuelvo y digo, esa escena de la iglesia toda sumergida en el Espíritu, ¿no? Espíritu de Dios, tócanos. Ay, me tocó el Espíritu, el Espíritu. Si usted deja de pensar un segundo en el Padre y en el Hijo, usted está buscando algo equivocado. Y para armar todo esto tuve que ir a repasar Mensajes Bíblicos, volumen 4. Se lo asigno de tarea. Porque hay un capítulo donde se habla de Bernabé. Busque el carácter de Bernabé, ahí dice. Y hay una de las características que dice, Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entré a repasar todo eso, porque ahí decía el escritor, ¿sí?, que el ministerio del Espíritu Santo, ¿cuál es? El ministerio del Espíritu Santo es testificar de Jesucristo, dar claridad en cuanto a la verdad sobre Jesucristo y transformar al cristiano a la imagen de Jesucristo. Y yo repasaba eso y no, esto es tan valioso, Dios mío, para la iglesia. Nadie puede andar por ahí con ese afán todo como esa ansia carnal del Espíritu que podríamos llamar, diciendo, Espíritu de Dios, ven, ven. Si el Espíritu de Dios viene, te va a dar testimonio de Jesucristo. Si el Espíritu de Dios, poder de Dios descendió en tu vida, entonces tú vas a entender las verdades sobre Jesucristo. Y si el Espíritu de Dios vino con poder y te botó por allá 6 metros, serás formado a la imagen de Jesucristo. De resto no vale. Y la gente busca lo que no sabe. Porque quieren el Espíritu como por el Espíritu y ya. No, yo busco del Espíritu con un solo propósito. ¿Cuál es? Quiero conocer a Jesucristo y quiero ser transformado como Jesucristo. ¿Cómo cambiaría el enfoque de toda una iglesia así?
Todos vamos a hoy a orar aquí, que el Espíritu de Dios venga. ¿Para qué? Para que usted conozca a Jesucristo, entienda la doctrina de Jesucristo y sea transformado a la imagen de Jesucristo, aunque no se caiga al piso, aunque no le tiemblen las manos, aunque no ore en lenguas. Porque usted puede orar todo lo que quiera en lenguas, pero si no fue formado a la imagen de Cristo, ¿qué vale más? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la meta del Señor? Que todos seamos formados a la imagen de Cristo, aunque no oren lenguas. Luego hablamos de esas cosas, pero el ministerio es clarito. La triunidad en completa armonía. ¿Quién envió al Hijo de Dios? Pues Dios el Padre lo envió, pero no dice la Biblia que el Señor vino. Él solo voluntariamente se entregó. Al fin, que lo enviaron o se entregó. Las dos cosas. Además dice la Biblia que Él se entregó mediante el Espíritu eterno. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Dios. Y si no, no. ¿Quién resucitó a Jesucristo? La Biblia dice, Dios le levantó de los muertos. Pero el Señor dijo, no, yo me levanto. Porque este mandamiento recibe mi Padre. Yo tengo poder sobre la vida. Tengo el poder para dar la vida y para volverla a tomar. Yo resucitaré. Yo he vencido. Yo vencí la muerte. ¿Pero te levantó el Padre? Sí, pero me levanté yo. Y luego leemos, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién? El Espíritu. Luego, ¿no resucitó Él? Sí. ¿Pero no lo resucitó el Padre? Sí. Pero lo resucitó el Espíritu Santo. Aspirinas, por favor. Asómbrese y entienda otra vez, vuelvo y digo, qué absurdo decir, el man está vivo. O Chuchito, o Diosito. Diosito. La naturaleza de nuestro Dios es tremendamente profunda. Dios obra en completa armonía, siempre en conjunto y con un mismo propósito. Y si quieres saber en concreto cuál es ese gran propósito, la salvación de los hombres y la formación, la perfección de la iglesia. Ahí está la esencia. Dios siempre obrará ¿en qué? En armonía, para la salvación y para la perfección de la iglesia. Si usted no es salvo, si usted viene hoy por primera vez y dice, uy, pero qué tema tan enredado. No, debe saber esto, que Dios obrará, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con un solo propósito fundamental. Primero, que usted sea salvo. Para eso envió a su Hijo, para eso la Escritura, para eso todo en la Biblia, pero es el triuno Dios haciéndolo todo para que usted esté con Él. No, yo ya soy creyente. Entonces a usted le corresponde el segundo concepto, la perfección de la iglesia. ¿Quién me perfecciona? Dios. ¿Pero quién me perfecciona? Mi Señor Jesucristo, porque es Cristo en mí. Ya no vivo, más Cristo vive en mí. Pero luego no me habitas el Espíritu de Dios. Sí, pero dijo, yo vendré a vosotros. Cuando el Espíritu venga, yo y el Padre moraremos en ti. Pero vino el Espíritu, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, otra vez. Esto sale y es de no acabar. ¿En qué resumimos todo para entrar a orar? Que la doctrina de la Trinidad, nos pone en evidencia otra vez la complejidad del ser de nuestro maravilloso Dios. Y escuchen, nos lleva a reflexionar en un espíritu de adoración la forma en que Dios puede actuar por nosotros. Y la forma en que Dios puede actuar en nosotros es una cosa tremendamente profunda. Porque cuando usted levanta sus manitos en esa inocencia, que nosotros no sabemos prácticamente nada, y le decimos, Dios, ayúdame, ¿qué es lo que Dios puede hacer? El Padre, en toda su gloria y sus atributos, viene a usted, a actuar por usted y a actuar en usted. Pero no solo el Padre, viene el Hijo de Dios con todo lo que implica.
es el Redentor, es el Cordero de Dios, es el sumo sacerdote de nuestra fe. Y no solo eso, más encima, no sabemos ni siquiera orar como conviene, pero el Espíritu de Dios, Él es el que nos forma a la imagen y semejanza de nuestro Señor. O sea que siempre que usted considere pedir siquiera ayuda a Dios, vea al Dios triuno con todo lo que eso significa, moviéndose por y en usted. Ese es el Dios que adoramos. A Él exaltamos y Él es el que nos tiene que dejar lelos en silencio y en una actitud de humildad. La gente no reflexiona en estas cosas. La gente no entiende quién es Dios y ahí el resultado de por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué vivimos como vivimos. Pero mire cómo se nos va armando más y más el rompecabezas. Nuestro Dios es eterno, inmutable, espíritu, persona, omnipresente, omnisciente, omnipotente, triuno. Tome todo eso y dirija hacia Él y dígale: Dios, me presento delante de ti, y tema su nombre. El Ministerio Edifícate, Fundamentos Firmes, presentó al pastor y maestro bíblico Freddy Sierra con un mensaje de la palabra de Dios para su vida.